a mi modo de ver, estamos también en la tercera recepción del Concilio Vaticano II. Hubo una primera, Pablo VI, una segunda con San Juan Pablo II y una tercera que comienza con Benedicto XVI y continúa con el Papa Francisco. A mí me parece que es interesante la entrevista que al Papa Francisco le hicieron, que le concedió a Spadaro, donde el Papa Francisco dijo esta expresión: el Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. El Vaticano II produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio. Estas son palabras del Papa. Por tanto, el Papa Francisco se coloca, por supuesto, sin fisuras de ningún tipo, en el Vaticano II, entendiendo pues, como actualización para nuestra circunstancia, para nuestra cultura contemporánea, nada más y nada menos compara el Vaticano II con el Evangelio. Es una relectura del Evangelio. Además, en su texto programático Evangelii Gaudium, él mismo manifiesta que él sitúa todo su ministerio en la línea o en continuidad con la Lumen Gentium. Si queréis, leéis el texto de Evangelii Gaudium número 17. Aparece claramente. Y en la bula Misericordiae Vultus, él mismo, en la misma bula, decía: he escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la Iglesia. Abriré la puerta en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. A mi modo de ver, lo que hace Francisco es recoger lo que Pablo VI dijo también: anunciar el Evangelio de un modo nuevo, dando prioridad a la caridad que decía el Papa. En la recepción del Concilio Vaticano II se sitúa, por tanto, el Papa Francisco, y hemos de situar también las conferencias continentales del Episcopado Latinoamericano. Ahí podemos entender nosotros esto que digo, y donde yo también propongo dónde estamos para mirar el futuro. Para entender bien lo que os digo, conviene recordar el contenido de la Constitución Gaudium et Spes, cuando en sus dos partes, sabéis que la primera parte lleva el título de la Iglesia y la vocación del hombre, y después él va manifestando cómo las aspiraciones más acuciantes de la época se manifiestan ahí precisamente en esta parte. Estamos en los años 60, y ahí están una serie de aspiraciones, pero en esa línea se sitúa. Hoy hay otras connotaciones que tienen estas aspiraciones, pero hemos de situarnos en esta línea de la Gaudium et Spes. El concilio ofrece una respuesta teológica en diálogo con estas aspiraciones y con los cuestionamientos antropológicos que se nos manifestaban. Por ejemplo, con respecto a la dignidad humana, en el capítulo 1, a la comunidad humana, en el capítulo 2, y esta parte concluye con un capítulo sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. A mí me parece que ahí es donde nosotros tenemos que situar todo lo que nos dice esta primera parte de Gaudium et Spes, así como la segunda parte, que habla de algunos problemas o versa sobre algunos problemas más urgentes y aborda la dignidad del matrimonio y de la familia, el sano fomento del progreso de la cultura, la vida económica y social, la vida en la comunidad política,
la comunidad de los pueblos, el fomento de la paz, son ámbitos de la vida humana que el concilio quiere iluminar y que esta Constitución nos invita a seguir iluminando. Por tanto, para comprender la asimilación y la lectura del Vaticano II que hace el Papa Francisco, interesa comprender la interpretación que él hace de la Constitución Gaudium et Spes. Él dice, en algo que a mí me parece que repite, por ejemplo, algunos, o han recogido algunos teólogos, ¿no? Él dice que la Gaudium et Spes le ha alumbrado un modo de hacer teología, una teología de carácter pastoral que tiene muy presente la cultura contemporánea. No se evade de la cultura, sino ilumina las distintas situaciones y los distintos momentos que tiene esa cultura. Por tanto, la Gaudium et Spes habría supuesto un paso decisivo, o es para él un paso decisivo especialmente importante. Leyendo un texto de la Gaudium et Spes, simplemente deciros: la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo, aunque consta de dos partes, tiene una unidad, y tiene un nombre. Se llama Constitución Pastoral, porque ayuda a ver el momento presente, apoya en principios doctrinales y expresa la actitud que la Iglesia tiene que tener ante un mundo que está ahí y unos contemporáneos que tienen que vivir y adherirse a nuestro Señor y anunciar a nuestro Señor. Por eso vemos que en la Gaudium et Spes hay una primera parte que tiene una intención pastoral y una segunda que tiene una intención doctrinal, pero apoyándose en los problemas que tiene el momento. Esta línea teológica o pastoral teológica es necesaria que la veamos para entender el magisterio del Papa Francisco. Las propuestas teológico-pastorales se mueven en la intercesión entre la pastoral y la doctrina situada en los problemas contemporáneos. A mí me parece que esto es muy importante que lo veamos. Por eso os hago dónde estamos para mirar el futuro. Y, naturalmente, yo desearía estar en esta actitud, ¿no? Que en un videomensaje del Papa que decía lo siguiente: buscar y superar este divorcio entre teología y pastoral, entre fe y vida, ha sido principalmente o precisamente uno de los principales aportes del Concilio Vaticano II. Me animo a decir que ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la teología, la manera de hacer y del pensar del creyente. Por otra parte, acaba de aparecer hace poco, no hace poco, pero en tiempos del Papa Francisco, la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, sobre las universidades, sobre las facultades eclesiásticas, que recoge este modo precisamente de entender la teología y la propone de modo normativo para los centros de estudio y de formación en la vida de la Iglesia. No solamente porque cita esto, ¿no?, sino de los 4 criterios fundamentales con vistas a una renovación, él parte de la contemplación del querigma y de captar su encarnación en la vida de la Iglesia y en la vida del pueblo santo de Dios, en la vida del pueblo que peregrina. Es un criterio. Y pide el diálogo, el segundo criterio, y esto aparece en el proemio de la Veritatis Gaudium, aparece también el diálogo a todos los niveles, incluyendo las culturas, todas las culturas. El diálogo a todos los niveles al que ya emplazara el Papa San Pablo VI en su primera encíclica
Ecclesiam Suam el año 1964, y que ha de impregnar el modo de hacer teología y el modo de relacionarse la Iglesia con el mundo. En conclusión, yo creo que ¿dónde estamos para mirar el futuro? En esta tercera redacción del concilio, en la que tenemos que volver a releer esta Constitución, tanto la Gaudium et Spes como la Lumen Gentium, esta Constitución pastoral. En esta línea, quizá, podemos nosotros pasar al punto segundo, dos perspectivas que forman una unidad y de las que se nos propone mirar el futuro y que yo os las propongo también a la consideración vuestra. Por una parte, una primera es el pueblo santo, del cual habla el Papa tantas veces, la Lumen Gentium. De la Constitución sobre la Lumen Gentium hay unos elementos que subyacen además en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Aparecen ahí. La Iglesia continúa la misión trinitaria, el capítulo primero de la Lumen Gentium, y guarda su importancia que sea precisamente el primero, nos hable del misterio de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es criatura trinitaria. La Trinidad ha grabado su sello en la realidad de la Iglesia. Y uno de los rasgos de la Iglesia, singularmente escogido también en el decreto ad gentes, es precisamente que tiene un carácter misionero este pueblo santo de Dios. Tiene carácter misionero. Por otra parte, la Iglesia es sacramento de salvación. Esta realidad de la Iglesia se caracteriza por ser sacramento de salvación. Este aspecto constituye una de las notas, yo diría, esenciales de la comprensión de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Conviene destacar la presencia de esta consideración ya en el primer párrafo de la Lumen Gentium, en el que se establece una íntima conexión entre la realidad sacramental de la Iglesia y el origen divino y su impronta cristológica. Y como la Iglesia es en Cristo un sacramento, señal, instrumento de Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el ejemplo de los concilios anteriores, decía la Constitución en el número 1, Lumen Gentium, se propone declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. La Iglesia es este sacramento. Y la Iglesia es el santo pueblo de Dios del que el Papa viene insistiendo permanentemente y que de alguna forma está muy presente en toda la teología de América Latina. El capítulo segundo describe la Iglesia como pueblo de Dios. Para el Papa Francisco, esta insistencia del pueblo fiel, esta Iglesia, este pueblo, es instrumento de la redención universal. Y este pueblo es enviado a todo el mundo, porque es sal de la tierra y luz del mundo. Este pueblo es santo, nos lo afirma la Constitución. Toda la Iglesia es santa, todos los fieles son llamados a la santidad. Por otra parte, hay otra segunda columna que yo os pongo ahí. Esta es una de las perspectivas, de las dos perspectivas, pero que tenemos que mantener unidas, que es la Iglesia en su misión en el mundo, la Gaudium et Spes. Por una parte está la Lumen Gentium y está la Gaudium et Spes también. Yo creo que desde aquí tenemos que mirar el presente, por supuesto, y el futuro en nuestro trabajo en la Iglesia. Pensemos que, por eso he hablado de la tercera recepción del concilio, que un concilio tarda muchísimo tiempo en realizarse. Yo recuerdo, siendo arzobispo de Valencia, las cartas que se intercambiaban San Juan de Ribera con San Carlos de Borromeo, que estaba en el concilio, y que hablaban precisamente de él con una experiencia importante que había hecho de un seminario, de un colegio mayor en Valencia para la formación de los sacerdotes, y San Carlos de Borromeo,
que estaba participando en el concilio. San Juan de Ribera participó mandando notas y escritos que son interesantísimos leerlos en estos momentos. Por eso digo que esta segunda columna, la Gaudium et Spes, ¿no? La Iglesia realiza su misión en un mundo cambiante, lo dice. Un mundo que luego requiere una actualización permanente. No hay otro lugar para la misión de la Iglesia que no sea este mundo. Ahora este mundo está caracterizado por un cambio acelerado que nos decía la Gaudium et Spes y que tenemos nosotros que descubrir o ir descubriendo todos los días. En segundo lugar, también esta otra columna, diría, o esta perspectiva de la Gaudium et Spes nos dice que el modo de situarse la Iglesia en el mundo es el diálogo. Y esto es importantísimo en estos momentos. Yo he hecho en algunas cosas que tenía yo anoche mirando algunas cosas de hace ya años, tuve una intervención en la Conferencia Episcopal Española que decía el papel de la Iglesia en la España de hoy. Y la España no la de hoy precisamente. Pero la Iglesia en una nueva época que está naciendo, que está ya, era una parte, hacia otra forma de presencia pública, otra parte. La Iglesia es de diálogo, un diálogo difícil, pero la misión de la Iglesia religiosa, estar en el mundo sin ser del mundo, promover la sana laicidad, y esta presencia exige conversión. Decía entonces, ya hace muchos años, pero creo que sigue siendo válido el modo de situarse la Iglesia. Como dice, recoge el concilio en esta Constitución, cosas que el Papa San Pablo VI había dicho también ya en la Ecclesiam. Por eso, el diálogo además, dice, tiene que ser misionero, evangelizador de la Iglesia, que incluye en su centro la cultura. La cultura. En este capítulo de la Gaudium et Spes se nos dice: esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización, porque así en todos los pueblos se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre iglesia y diversidad de culturas. El diálogo con la cultura se retoma de modo expreso, se profundiza en los números del 53 al 62 en la Gaudium et Spes. La Evangelii Gaudium del Papa Francisco recoge este aspecto con muchísima claridad, con mucha claridad. En el número 122 hace una referencia clara a este aspecto que me parece a mí que es especialmente importante. Líneas fuerza, y paso a la tercera, dejo esto, aunque podríamos ir trasladado a otros lugares, líneas fuerza para realizar la tarea. Una de ellas se nos propone en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y otra que me parece que es importante, el descubrir esto, ¿no? Como después se nos da una herramienta para hacerlo. Esta línea fuerza, la clave principal para aplicar la Evangelii Gaudium, la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo central? ¿Qué nos está pidiendo este documento a todos nosotros? ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el desafío principal que todos y cada uno de nosotros tenemos que responder? Y para responder a esta pregunta es necesario aclarar que no es un documento sobre la evangelización en general. No es un documento sobre la evangelización en general. La evangelización abarca todos los temas y todas las actividades de la Iglesia. En la evangelización entran predicación, catequesis, formación, tarea social, la liturgia. Un documento que a mí me parece que es importante, el Evangelii Gaudium,
por ejemplo, Evangelii Nuntiandi, en el subtítulo de Evangelii Nuntiandi dice sobre la evangelización del mundo actual. Muy distinto al subtítulo que pone el Papa en Evangelii Gaudium. Me parece que es importante. El subtítulo dice sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo actual. Sobre el anuncio del Evangelio, sobre el anuncio en el mundo actual. Entonces queda claro que el tema central de la Evangelii Gaudium es el anuncio, no la evangelización en general. Y eso explica que los temas que trata y los temas que no trata, se ve claramente, ¿no? ¿Anunciar qué? ¿Qué es lo que pide la Evangelii Gaudium? ¿A qué anuncio se refiere? Y esta pregunta es fundamental porque nos ayuda a precisar más el objetivo. No se refiere al anuncio de todas las doctrinas del catecismo, sino sobre todo a ese anuncio del Evangelio que se llama querigma. En el número 36, no deja dudas. Dice cuál es el contenido de este anuncio. Dice así: la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Esto significa que tenemos que lograr que todos vean la belleza del amor que Dios tiene, que nos tiene, que reconozcamos ese amor en Jesucristo entregado hasta el fin en la cruz y que experimentemos ese amor en el encuentro con Cristo resucitado realmente vivo. Es el amor que nos salva. Por eso, en la Evangelii Gaudium, en el número 1, dice: quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y siempre renace la alegría. Es más, el anuncio es muy misionero. Ese anuncio lleva un misionero cuando llega a un lugar donde Cristo no es conocido. Y es primer anuncio por dos razones, porque es el más importante y porque hay que empezar por ahí. Todo lo demás viene después. Por eso la propuesta del Papa es misionera. Nos pide que allí donde estemos nos concentremos en ese anuncio y que nos aseguremos de que todos, absolutamente todos, reciban personalmente ese anuncio, ya que la alegría del Evangelio es para todo el pueblo. Y en el número 23 dice: y no se puede excluir absolutamente a nadie. Para que la Iglesia llegue a todos este anuncio es indispensable que cada cristiano lo asuma como una tarea permanente. El número 127 de la Evangelii Gaudium lo dice claramente. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto los más cercanos como los más desconocidos. Es la predicación informal que se realiza en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Por eso, la gran pregunta pastoral para nosotros, como esta línea fuerza que os decía, es: si esto queda claro, entonces nuestra gran pregunta que hay que responder es: ¿cómo hacemos para lograr que el anuncio fundamental llegue a todos y a cada uno? O más en concreto, ¿cómo hacemos para que en nuestra comunidad ese anuncio llegue a todas las personas del barrio? Pero además, es indispensable que cada uno se haga esta pregunta: ¿cómo hago yo para colaborar de manera que ese anuncio pueda llegar a todos? ¿Qué puedo hacer yo en mis tareas para que ese anuncio aparezca con fuerza, con atractivo y conquiste a las personas que se encuentran conmigo? Por tanto, esta planteo es una propuesta, ¿no? Otra herramienta que nos regala el Papa, no profundizo, tengo muchos apuntes aquí, pero salto cosas porque los quiero entretener. He puesto una línea fuerza, Evangelii Gaudium, y una herramienta nos da el Papa, que no me detengo en ella, pero es precisamente la Gaudete et Exsultate. No se puede entender, no se entiende, si separamos Evangelii Gaudium de Gaudete et Exsultate, sobre la santidad. No se entiende. Es decir, para entender una y otra, es decir, para entender la misión,
tenemos que vivir esa propuesta que nos hace el Papa a la santidad. Para poder anunciar, hacer ese anuncio, lo tienen que hacer santos, para hacernos creíbles ante los demás. Están unidas las dos propuestas. Por eso yo creo que es especialmente importante para todos nosotros esta tarea. En ese sentido, a mí me parece que la exhortación apostólica Gaudete Exsultate es necesario que volvamos a releerla nosotros. Yo no me salto muchos folios, ¿verdad?, para no deciros, pero creo que es especialmente. Una iglesia en salida tiene que tener unos rasgos de santidad y tiene que asumir una espiritualidad. Y el Papa es la propuesta que nos hace en esta exhortación. De tal manera que no se puede salir sin coger esta herramienta. Y eso exige a la Iglesia también una conversión grande. No os leo los números ni nada, porque lo habéis leído seguro vosotros, pero me parece que es especialmente importante. El número 19, el número 20, el número 32 de la Gaudete Exsultate, es interesante que lo leamos nosotros. ¿Cuál es el desafío principal? El desafío principal que nos muestra Evangelii Gaudium y que todos tenemos que asumir. ¿Cuál es el desafío principal? A mí me parece que es especialmente importante para todos nosotros la reforma de la Iglesia y de sus comunidades al servicio del objetivo misionero. En Evangelii Gaudium se nos pide que pongamos todo al servicio del proyecto principal. Llegar a la vida de cada ser humano con el anuncio central del Evangelio. Para lograrlo tenemos que repensar los objetivos, dice el Papa, ¿no? Las estructuras, el estilo, los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Estoy citando el número 33 de Evangelii Gaudium. La reforma de la Iglesia que propone el Papa Francisco consiste sencillamente en colocar en segundo plano lo que no sirva muy directamente para llegar a todos con el primer anuncio. Por tanto, hay que colocar clara y decididamente en un primer plano todo lo que nos lleve de forma más directa a este objetivo principal. Por eso tiene tanta importancia la cercanía misericordiosa, el anuncio de persona a persona, el anuncio de cuerpo a cuerpo, por encima de toda preocupación por estructuras, por organizaciones, por discusiones. Evidentemente, esto tiene consecuencias prácticas. En la mayor parte del tiempo, cualquier ministro o agente pastoral debe gastarse en el cuerpo a cuerpo, empezando por el obispo. Y se gasta pues, en reuniones. Y el cuerpo a cuerpo, hablo de mí, hablo de vosotros, pero todos nos podemos revisar. El mismo Papa no solo lo dice, sino que él nos da ejemplo. Él dedica horas y horas a estar cerca de la gente, a expresar el amor de Dios, a escuchar, a abrazar, a bendecir, de manera que la gente sienta que Jesús se vuelve cercano a través de la Iglesia. Le quita tiempo a reuniones importantes para estar cerca de la gente. Por eso dice que la parroquia, para que no sea una estructura caduca, tiene que estar realmente cercana a los hogares y de ninguna manera convertirse en un grupo aislado. Pide que la parroquia, Evangelii Gaudium número 28, realmente esté en contacto con los y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos
que se miren a sí mismos. Por eso nos invita a hacer una firme decisión. Este es el desafío principal. Si aceptamos esto, tenemos que cambiar muchas cosas. A veces parece que no hubiera dinamismo, o parece que todo sigue igual. Él, en el número 27 de Evangelii Gaudium, es cuando dice: sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Cada parroquia, por ejemplo, podríamos hacer una especie de asamblea para que todos se pregunten: ¿cómo podemos hacer para que nos volvamos misioneros? ¿Cómo? Francisco dice que hay que cambiar las costumbres, el estilo, el lenguaje, hasta los horarios. Estamos al servicio de la gente. No es el horario que pone a las 5, de 5 a 6 despacho. Bueno, pues mira, eso hay que cambiarlo. Es molesto tener que estar ahí todo el día, a lo mejor. Las reuniones que hacemos se hacen y sirven para llegar a todos, o realmente nos entretienen y nos quitan el tiempo para dedicarnos al anuncio del Señor. Cuando se nos pide que seamos capaces de transformarlo todo para que todas las comunidades entren en el verdadero e intenso estado de misión, esto vale también para todos los movimientos, para todas las instituciones de la Iglesia, ¿no? Por eso, ¿cuántas preguntas pastorales tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos cuestan cambiar más? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas concretas que deberíamos atrevernos a cambiar para que toda nuestra comunidad se vuelva bien misionera? Para que pueda llegar a las personas del barrio, alejadas a veces, que no vienen para nada a la parroquia, y tocar los corazones de esa gente. ¿Qué podríamos hacer para decirnos a un cambio importante que coloque a nuestra comunidad en un estado permanente de misión? Por tanto, yo creo que el desafío principal nuestro es esta, ¿no? ¿Y cuál es el desafío principal que nos propone? Esto es el desafío principal que nos propone Evangelii Gaudium. ¿Cuál es el desafío principal que nos propone Gaudete et Exsultate y que todos tenemos que saber? Pues la llamada a la santidad. Este es el desafío principal. Y esto requiere, pues, dejarnos hacer por el Señor, por su palabra. Es decir, y requiere que nos preguntemos también nosotros, ¿no? ¿Qué tiempo dedicamos a este desafío principal que tenemos? Es decir, ¿con qué maleta salimos? ¿Con los folios que yo tengo aquí ahora o con la santidad de mi vida? ¿O voy repitiendo folios por ahí? Y esto es un desafío importante que tenemos en la vida de la Iglesia. Y lo tenemos todos. Por supuesto, el santo pueblo, el pueblo santo tiene este desafío. No solamente nosotros, todo el pueblo santo. Y tenemos que ayudarle a que este desafío lo asumamos con todas las consecuencias. Por ejemplo, en el número 9 y 10 de la Gaudete et Exsultate aparece este desafío. No os lo leo porque no se trata de leer aquí ninguna cosa también. Hay algo que me parece que es importante en nuestra vida. En una conferencia que hace poco tiempo di yo en Barcelona, en la Facultad de Teología, en un encuentro que había también sobre las grandes ciudades, yo decía que la sinodalidad, el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Y en esa línea decía yo lo siguiente. Creo que es importante el camino de la sinodalidad
es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, afirmaba el Papa Francisco en octubre del año 2015, con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Y continuaba el Papa Francisco: el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. En cierta medida, este modelo organizacional, más basado en las sinergias, que respetan los dinamismos y la metodología y identidad de los propios de cada iniciativa, y en las coordinaciones, que supone una cierta verticalidad entre coordinador y coordinados, es el que he tratado, el que estamos intentando tratar aquí en nuestra diócesis a través de todas las mesas que tenemos: mesa de la hospitalidad, mesas, los parlamentos de la juventud. Es decir, otra cosa es que acertemos, ¿entendéis? Pero esto es lo que se trata. ¿Por qué? Porque, es decir, esta herramienta de la sinodalidad es especialmente importante. Caminar juntos. La Iglesia no es otra cosa que el caminar juntos. Y esa sinodalidad responde a una concepción eclesiológica. Recordad, si leéis un libro de Bueno de la Fuente, el teólogo de Burgos, hoy, una iglesia sinodal, memoria y profecía, está publicado en Salterre. Y ahí aparece, bueno, lo que el Señor nos pide está contenido en la palabra sínodo: caminar juntos, laicos, pastores, todos juntos, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero también es verdad que es difícil ponerlo en vida. No es fácil ponerlo en la práctica. Ciertamente la sinodalidad fue una nota distintiva de la Iglesia latina en los primeros siglos. Y muy importante. El Concilio Vaticano II la rescata decididamente. Durante los muchos siglos, el centro de las decisiones y de todas las comunicaciones de la Iglesia estuvo centrado en Roma, y desde ahí fluía a las periferias. Así lo reconoce también Evangelii Gaudium. Sin embargo, el camino sinodal es justamente a la inversa. Surge de las periferias y se encamina al centro, desde donde, de nuevo, fluye otra vez hacia las periferias. Esto puede generar incertidumbre en algunos que piensan que es tradicionar una tradición de muchos siglos. Es lo que dice el Papa: siempre se ha hecho así. Y que podría acabar precisamente por ese siempre se ha dicho así con la identidad de la propia Iglesia. Sin embargo, si alguien está preparado para bregar en tiempos de tempestad, para mantenerse confiadamente firme en la realidad caracterizada por la diversidad y la incertidumbre, esa es precisamente la Iglesia de nuestro Señor. Hace muy pocos días leíamos ese texto donde están en la barca, viene una tormenta impresionante y parece que todo se hunde, ¿no? Y ¿sabéis cuándo viene la calma? Cuando todos se ponen de acuerdo para gritar al Señor: Señor, que perecemos. Cuando se ponen de acuerdo para gritar al Señor, ¿no? La Comisión Teológica Internacional ha hecho un gran servicio publicando ese documento que habréis leído todos: la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Aquí está don Javier, que ha participado en ella, ¿no? Y en él se explica con gran rigor cómo la novedad del término sinodalidad no es tal novedad. Esta palabra testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del magisterio del Concilio Vaticano II y de la experiencia vivida en las iglesias locales y en la Iglesia universal, sobre todo de forma específica de vivir, es una forma específica de vivir el pueblo de Dios que camina en la historia.
y que tiene su origen en la práctica de la Iglesia primitiva. El 20 de mayo pasado, el Papa Francisco dio un importante discurso ante la Asamblea General de los Obispos Italianos. Al tratar la sinodalidad, subrayó que esta es como dimensión constitutiva del ser y de la misión de la Iglesia, nos indica no solo el modo de vivir y de actuar, sino también el camino que todas las comunidades cristianas deberían recorrer para ser fieles a las enseñanzas del Maestro. Por eso, la sinodalidad eclesial demanda de todos los miembros del pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, laicos, caminar juntos, reunirnos en una asamblea como hijos de un mismo Padre para pedir su ayuda, para reflexionar en comunión con los hermanos. Y esto se puede hacer en las parroquias también. Claro, es un cambio que tenemos que hacer. Donde el cura abre la puerta y es cuando entra la gente, empezó el cura. Desde la puerta que abre de la iglesia, si es una parroquia un poco rica, ¿verdad?, tiene un sacristán, pero lo hace no perder el cura. Y si es pobre, pues el pobre cura pues está allí a la hora de abrir la puerta también. Pero claro, es decir, es otra cosa distinta, ¿no? Una iglesia que practica la sinodalidad, indicaba el Papa Francisco a los obispos, goza de buena salud, porque actúa según el deseo de Cristo. Por el contrario, una iglesia en la que sus miembros se niegan a escuchar a los demás hermanos o se comportan con criterios individualistas, olvidan que forman parte de una comunidad de redimidos, con el paso del tiempo se ahoga, cae en la rutina y no es sacramento de salvación para el mundo. La puesta en acción del camino sinodal, de un camino recorrido desde la comunión fraterna entre todos los bautizados, es imprescindible para un nuevo impulso misionero de la Iglesia en la que todos los miembros del pueblo de Dios se sientan partícipes y corresponsables de su misión evangelizadora. En la Iglesia, la familia de los hijos de Dios es un contrasentido que unos pocos pretenden hacerlo todo y muchos no hagan nada. La sinodalidad es la forma de superar también el clericalismo y constituye una aurora de esperanza para la Iglesia, para las iglesias locales. Es verdad, y vuelvo otra vez a Gaudete et Exsultate. Una sinodalidad es inconcebible si la Iglesia no se edifica sobre roca firme, que es Cristo. Es inconcebible. Precisa de columnas colegiales, algunas que están previstas en el derecho canónico. Por eso el sínodo, es algo especialmente importante. La sinodalidad, camino que Dios espera. Y esto, pues es verdad que no se improvisa, lo tenemos que hacer poco a poco, pero contando con todos, ¿no? Que no llegues a un sitio y porque hay seglas y estos que hacen aquí. Hombre, pues como tú. Hay que decirle al cura o a quien sea, ¿no? Como tú. También hacen, son el pueblo santo de Dios. Eso es esencial. Y no es hacer un totum revolutum. Yo no estoy hablando de esto. Es otra cosa distinta, como habéis podido ver. Y yo vuelvo a deciros, leamos juntas Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate. Leámoslo juntos para poder entender esto que yo, saltando muchas cosas, por supuesto, he querido deciros mirando el futuro. Y termino, salgamos sin miedos ni reticencias a las periferias urbanas y existenciales. La sinodalidad representa un modo de ser de la Iglesia. Y como recordaba San Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar, en el número 14 de Evangelium Nuntiandi. Se integran de este modo tres elementos inseparables: Cristo, la Iglesia y la evangelización. Recordad aquellos libros que habían, que se publicaron, ¿no? Cristo y la Iglesia, es decir, no separarlos. Pero yo añado esto.
Y esto que es importante, no separemos Cristo, Iglesia, y la Iglesia ¿para qué es? Está para anunciar el Evangelio. Integrar estos tres elementos es fundamental. Significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Transformar este ambiente desde dentro. Renovar la humanidad. El Papa Francisco repite incesantemente que desde las periferias se contempla la realidad del modo más completo. Desde el centro no se ve nunca la realidad de otras situaciones que hay. No vale solamente que a mí me digan, pues, no, pues, he dado, pues, que sé, en esta semana he dado 4.000, han comulgado 4.000 en mi parroquia. Está bien. Pero estoy en el centro, ¿eh? Hay que mirar también cómo estos 4.000 llegan a las periferias también, a otros que no conocen nada, o nos conformamos pues, con eso. No digo que esté mal esto, ¿entendéis? Entended bien. Naturalmente que es muy bueno que la gente comulgue, ¿eh? Pero no es eso, ¿eh? Desde el centro no se ve nunca la realidad. Tampoco se atisban los amplios cinturones de las ciudades que padecen la desatención, a veces también de las autoridades. Los espacios donde hay desempleo juvenil, el desarraigo. En ellos, dado el inanunciable coste de alquileres, se hacinan también víctimas de desplazamientos forzosos. Desde el centro no se ve la realidad de las personas que llaman a nuestra puerta huyendo de la violencia o de la precariedad, la tragedia de los niños extranjeros sin familia, en ausencia de un sistema de acogida digno. En muchos otros ámbitos se experimentan las consecuencias de una globalización puramente economicista, de la falta del cultivo, una auténtica interculturalidad que integre pues, efectivamente a los diferentes, que evidencie los procesos también, o que revierta los procesos de desigualdad, de inquietud, de exclusión. Hemos leído hace poco, presentamos el informe FOESA y ahí se manifestaban toda una serie de cosas que están en medio de nosotros. Todo ello tiene el mismo origen y es no poner en el centro la persona, no valorar la inviolable dignidad de cada ser humano en su preciosa y en su irrepetible singularidad. Para nosotros los creyentes, la imagen de Dios, ¿qué fuerza tiene esta expresión que somos imágenes de Dios? No podemos acostumbrarnos a esta expresión. Supone, decir esto, la sacralización de todo ser humano, de toda persona. Y sin obviar, para el cristianismo, quienes padecen la pobreza y la exclusión son presencia de Cristo. Y en definitiva son juicio último sobre la vida de todas las personas. Recordemos el texto del capítulo 25 de San Mateo. Por eso, entre las expresiones o expresiones más repetidas del Papa está el de periferias existenciales. Se trata de una expresión que es polivalente, rica en significado, que apunta en dos direcciones. Se trata de un criterio de juicio sobre la Iglesia contemporánea y al mismo tiempo el apunte de una dirección misionera. En estos dos sentidos, la expresión periferias pues, sugiere muchas ideas, ¿no? Y termino diciéndoos, las periferias nos devuelven a lo esencial. ¿Sabéis cuál es lo esencial? La centralidad de Cristo. No de la Iglesia, de Cristo. En el discurso de los cardenales, en el precónclave del 9 de marzo de 2013, no siendo Papa, afirmaba el Papa, evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también a las periferias existenciales, del misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, las del pensamiento, las de la cultura, las de toda miseria. Aquel discurso, de alguna forma, anticipaba ya bien el pontificado.
el cristianismo debe dirigirse sobre todo, pues eso, a los pecadores, a los alejados, al hijo pródigo, a aquellos que no han conocido a Cristo, que están privados del afecto del Padre, a los que están alejados del centro, que es Cristo. Cristo, están alejados de Cristo. Que no es la Iglesia como institución, sino Cristo. Y su verdad a la que tenemos que servir con toda audacia creadora. El Papa decía en la entrevista que le hicieron en la Civilidad Católica, incluida en el libro Mi puerta está siempre abierta, afirmaba algo válido para cualquier creyente y para toda la Iglesia. Él hablaba, el jesuita es un descentrado, pero el cristiano es un descentrado. Todo discípulo de Jesús es un descentrado. Un descentrado. Su centro es Cristo y su Iglesia. Y su Iglesia. Esta tensión nos sitúa continuamente fuera de nosotros mismos. Por eso, el 28 de julio del 2013, a los obispos latinoamericanos, en el CELAN, les decía el Papa, la Iglesia es institución, pero cuando se erige en centro, se funcionaliza y poco a poco se transforma en una ONG. Entonces la Iglesia pretende tener luz propia y deja de ser mysterium lune, del que nos hablaban los santos padres. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser misionera. Dios en el centro. Y en definitiva, haciendo caso a todo el programa que hemos tenido aquí estos días, Dios vive en la ciudad. Dios vive en la ciudad. Esta expresión, que está en el documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos, y responde a la fuerte tendencia de la humanidad a concentrarse en grandes urbes, ¿no?, al crecimiento acelerado de las metrópolis, ello ha de dar lugar a esta pastoral urbana que probablemente en nuestro caso pase por dar protagonismo, pues eso, al arciprestazgo, comunidad básica de pastoral, y por aglutinar en él la acción concertada del laicado, la vida consagrada, los colegios, los proyectos sociales en el territorio. Es decir, la fe descubre a Dios no solo en los lugares de su presencia, sino también en los signos de su ausencia. Nos lo hace descubrir. La ciudad es una explosión de vida porque Dios vive en ella. En ella hay conflictos y búsquedas de sentido de la vida y sufrimientos. Qué bonito ha sido el primer día la ponencia que nos dieron de los datos reales que tenemos en Madrid. Me parece que esto es algo muy, muy bueno para nosotros, ¿no? No podemos olvidar que es necesaria la solidaridad, la fraternidad, la bondad, la verdad, la justicia, la cercanía, todo eso que nos dice el Papa. No podemos olvidar que la Iglesia en sus inicios se formó en las ciudades de su tiempo, eran grandes para su tiempo, eran grandes, y se sirvió de ellas para extenderse a otros lugares. Por eso el cristianismo tiene una doble ventaja ante las grandes religiones históricas. Acumula una experiencia urbana desde sus orígenes y comunica un mensaje asimilable por parte de toda la ciudad y de todos los ciudadanos. La primera evangelización se realizó a través del anuncio misionero de Jerusalén a Roma, desde Jerusalén a Roma. Evangelizar la ciudad significa lograr, y por eso, por así decirlo, modificar por la fuerza del Evangelio aquello que nos decía el Papa San Pablo VI. Los criterios de juicio, los valores que cuentan, los centros de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiración, los modelos de vida de la humanidad, que se presentan en contraste con la palabra de Dios y el designio de salvación. Las periferias nos ponen en crisis y al mismo tiempo constituyen la gran novedad de nuestra hora eclesial. Estas son palabras no mías, sino de Andrea Riccardi, en un libro precioso que se titula Periferias. En él
pasa revista a las periferias que se generan en la ciudad, en el mundo globalizado y en el sur. Y hace también un repaso a las antiguas periferias del cristianismo. De ahí que precisemos todos nosotros de esta iglesia en salida, que es la mejor recuperación de un dinamismo misionero que, aunando el descubrimiento de los pobres como lugar teologal, constituye una imponente oportunidad de volver al Evangelio de Jesús y hacerlo presente. Me refiero, por ejemplo, cuando el Papa habla de la opción preferencial por los pobres, de la amistad, habla más, fijaos, no habla solamente de la opción preferencial por los pobres, sino de la amistad con los pobres, que es mucho más bonito. De la amistad con los pobres, como forma excelsa de la auténtica fraternidad. Pero esto todo cultivando una espiritualidad de la escucha y del anuncio, que es la que nos propone el Papa en la Gaudete et Exsultate. Pues bien, necesitamos abrirnos a la confianza en Dios. Os diría, es importante. Dios siempre es novedad. Abrirnos a esa confianza que nos empuja a salir. Necesitamos, creo yo también, a tener el coraje de no acomodarnos en las zonas, no digo de confort pastorales, no digo de parroquias buenas o malas, no, de confort, aquí estoy muy a gusto porque estoy con los míos, me dan la razón. Necesitamos, todos somos invitados a aceptar, a salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias, como decía el Papa, ¿no? Se trata de superar el siempre se ha hecho aquí, sea así. O, si no, hay aduanas pastorales también. Esto es mío, esto es mi campo. Aquí no entra nadie. Y si no, pasaporte para poder entrar. Necesitamos superar todas estas cosas, ¿no? No puede ser que si nos llega un convertido adulto a la parroquia una petición extraña, en muchos sitios se multipliquen pues caras de preocupación, sí, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? En la cercanía, Es preciso, de vez en cuando, detenerse para poder avanzar. Salir a los demás para llegar a las periferias no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Nos lo dice el Papa en la Evangelii Gaudium. No. A veces hay que tener el paso, dejar la ansiedad, mirar a los ojos, escuchar, renunciar a las urgencias, acompañar al que se quedó acostado en el camino, como el padre del hijo pródigo, ¿no? No olvidemos que la misericordia es esencial. Para nosotros, la primacía de la vía caritatis es el salvoconducto que nos permite vivir los momentos, las épocas, las circunstancias más difíciles. La vía caritatis. Y esta la entienden todos los hombres. Bien. Que sepamos que los otros siempre son un regalo para los demás. Siempre, siempre. El otro, cuanto más otro sea, cuanto más otro, por tanto, de esos que no casi, es fuente fecunda de gracia para mí. Encontrémonos con ellos y busquémoslos. De ahí que nuestra tradición es universalista, es católica, es abierta, es incluyente. Es el sueño de Pablo para nosotros. No hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni nacional, ni extranjero. Todos somos uno en Cristo. Yo creo que esta es la iglesia que mira el futuro y que tiene que dar el futuro, pero vuelvo a deciros, con esas dos columnas que son una reformulación de alguna manera de lo que el Concilio Vaticano nos ha dicho a nosotros. Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate, que no las podemos separar en nuestra vida personal
y nuestra acción pastoral. Pues muchas gracias y